El Sename tiene por objeto cuidar a los menores. Un demoledor informe consigna lo Saltando por los techos de las casas vecinas, niñas de entre 8 y 11 años huyeron desde un hogar de menores del Sename en Valparaíso. Este hecho fue captado por vecinos del sector que aseguran eso. Acabamos de ver videos de niños maltratados en el Sename. En este documental se hablará sobre el maltrato psicológico y físico que reciben en los centros del Sename. Se hablará de la delincuencia, de las drogas y de cómo afecta en su futuro haber crecido en el Sename. El Servicio Nacional de Menores es un organismo del gobierno, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. Este se encarga de la protección de derechos de niños y niñas y adolescentes y de jóvenes entre 14 y 18 años ante el sistema judicial. Además, se ocupa de regular y controlar la adopción en Chile. El Sename es una institución que supuestamente debe proteger los derechos de los niños, pero en realidad los vulnera y los maltrata física y psicológicamente, como por ejemplo el abusador en ciertos casos cambia el desarrollo de los hechos y hace pensar a la víctima que está fallando psicológicamente. El 4% de los menores declaró haber recibido castigos. Un 69% de los menores que sufrieron abuso sexual siguen en contacto con su agresor y el 80% de los menores abusados corresponde a niñas. Los abusos fueron realizados en el 78% por otro menor y en un 8,6% de los casos por un adulto que trabajaba en el centro. También llama la atención el 6,6% que no fue capaz de especificar quién fue su agresor. De los 401 menores entrevistados, un 48,4% declaró haber recibido bullying reiteradas veces. Además, un 19% de los centros no tiene protocolos de violencia. Hola, buenas tardes. Estoy aquí para contar mi experiencia. Bueno, yo cuando chica estuve en el Sename. Pasé parte importante de mi infancia ahí y de no ser por la familia que me adoptó y me rescató, no sé qué hubiera sido de mi vida. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo los niños del Sename son maltratados, tanto físicamente al ser golpeados, incluso abusados sexualmente y también maltratados psicológicamente, ya que pueden recibir insultos de sus compañeros o del personal que está a cargo de ellos. En una encuesta realizada a 405 niños, 1 de cada 7 dijo que en algún momento fue maltratado psicológicamente. En cambio, 1 de cada 5 dijo que en algún momento fue maltratado físicamente. Además, el 71% de los niños que viven en el Sename preferirían estar en otro lugar. Hemos hecho una entrevista para conocer más el tema a Francis Valverde, directora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. Esto fue lo que le preguntamos. ¿El cambio de nombre del Sename mejora la organización? Lo que ella respondió fue: el cambio de nombre de una institución nunca mejora una institución. Para que el nombre tenga un significado de cambio requiere un cambio interno, en sus principios, organización, forma de trato con niños y niñas, etc. Después le preguntamos, ¿cuál es la principal necesidad de los niños del Sename? A lo cual ella respondió, la principal necesidad de los niños y niñas que están bajo la protección del Estado, que es lo que debe hacer el Sename, es que sean realmente protegidos de todo tipo de vulneración de sus derechos. Por otra parte, que puedan desarrollar todas las actividades que les permitan su desarrollo, como educación, salud, cultura, afecto, y que al mismo tiempo se trabaje con sus familias para que puedan retornar lo antes posible a ellas.
La siguiente pregunta fue: ¿los cambios del gobierno actual han marcado alguna diferencia? Ella respondió: hasta el momento el gobierno actual no ha hecho ningún cambio, ha dicho que los hará pero todavía no ocurren. Otra pregunta que le hicimos es: hablando del futuro del niño, ¿de qué manera afecta haber crecido en el Sename? Y su respuesta fue: depende mucho del niño o niña, del tipo de daños que ha vivido, etc. Pero en general tienen pocas oportunidades de desarrollo, por lo cual su futuro es mantenerse en el círculo de la pobreza, marginados y excluidos socialmente. Luego le preguntamos: ¿qué cambios haría usted en la institución para que los niños se desarrollen correctamente? Y su respuesta fue la siguiente. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero en síntesis, cerraría esta institución y crearía otra que tenga como fundamento los derechos del niño, cosa que requiere que el Estado invierta todo el dinero que sea necesario. Pero no hay voluntad, pues los niños y niñas que entran al Sename son niños y niñas pobres, que a las autoridades no les importa en realidad. Después le hicimos la siguiente pregunta: ¿a qué se debe la sobrepoblación que existe en los centros? Y ella respondió con lo siguiente: existe porque no hay políticas de prevención de vulneración de derechos, de modo que no habían situaciones extremas. Ahora, en la práctica actual es porque el Estado no invierte en un mayor número de centros de atención. Otra pregunta fue: ¿usted cree que el Sename está cumpliendo su función? Y su respuesta fue: no la cumple, porque no asume la responsabilidad que tiene como responsable de crear todas las condiciones para proteger y asegurar que los derechos de los niños y niñas sean respetados. Chile se ha comprometido internacionalmente ante Naciones Unidas con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, y no la cumple. La pregunta siguiente fue: ¿qué opina acerca de la denuncia que hizo la ONU hacia el Sename? Y lo que respondió fue: me parece muy atinada y necesaria. La dificultad radica en que el gobierno la asuma y haga los cambios ahí expresados. Y otra pregunta que le hicimos es: ¿cómo afecta a un niño haber sido maltratado tanto física como psicológicamente en el Sename? Y su respuesta fue esta: el maltrato y abuso hacia niños y niñas provoca un daño irreversible en su vida. Es algo que deja cicatrices que no se borran. Puede afectar seriamente su desarrollo y requiere un apoyo especializado para tener una vida autónoma y digna. Esa fue toda la entrevista. El 37,2% de los dormitorios no se encuentran personalizados por los niños y niñas que los habitan, lo que atenta al desarrollo de su identidad y desarrollo. Finalmente, el 21,2% de los centros están sobrepoblados, donde un 3,1% de estos presenta sobrecupo superior al 75% y un 12,5% llega al 50%. Hay estudios en la psicología que demuestran que los niños desde los 3 a los 6 años necesitan que un adulto esté pendiente a ellos y necesitan recibir atención, porque si no en la etapa de adolescencia se sienten solos y por lo cual tienden a hacerse daño a sí mismos, como por ejemplo drogarse, tomar alcohol, robar y hasta llegan a extremos en donde se suicidan. La droga es un efecto común en las cárceles de los menores, ya que la revisión de gendarmería en una cárcel normal no es la misma que se produce en los Sename, ya que evidentemente los niños tienen mucho más derechos que los adultos, entonces no son revisados de una forma eficiente. Las drogas presentes son pastillas, marihuana, alcohol. La mayoría de los adolescentes fabrican armas y gendarmería no puede hacer nada ante eso. Y lo más preocupante es que muchos de los que viven en la cárcel de menores, en el Sename, son adultos, porque ya que si uno comete, por ejemplo, un delito cuando uno es menor, después ese delito se descubre cuando uno es adulto, uno tiene que cumplir la pena de menor y la pena de adulto. O sea, la pena de menor la cumples en un Sename. Por ejemplo, hay un caso de un señor de 29 años que convive con alguien de 14 años. Entonces, hay mucha contaminación de pensamientos criminales.
La exclusión social afecta notablemente cuando los niños del Sename intentan formar su vida adulta. Al estar en el Sename se pierde la capacidad de poder integrarse a la sociedad. Sin esta capacidad, les es casi imposible a estos niños poder desarrollarse socialmente, y lamentablemente la sociedad no les ayuda. Emite un rechazo hacia ellos y los miran menos. Asimismo, al estar en el Sename no reciben una educación de calidad, y la mayoría de las veces no reciben educación universitaria. Todo esto complica en especial el desarrollo de su vida laboral, y al no tenerla se les priva de recursos y así también aumenta la pobreza y la delincuencia. Todo esto lo vemos claramente en las siguientes estadísticas. El 36% de los niños del Sename no asisten a la escuela y el 48% de los menores tienen retraso escolar. El Servicio Nacional de Menores no capacita realmente a su personal, ya que muchas veces este no tiene experiencia trabajando con niños, o no les ofrecen un contrato, o simplemente no les enseñan cómo actuar en caso de una emergencia. Además, muchos hogares no tienen suficientes cuidadores en comparación a los niños que hay, e incluso pueden llegar a no tener a algún asistente médico. Un caso muy evidente de esto es el de Lisette Villa, que tras su última crisis, ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer. Una nunca había trabajado como educadora de trato directo y la otra no tenía ni título ni contrato y nadie nunca le enseñó protocolos ni criterios para atender a menores y contener sus crisis. Cuando la niña estaba en plena crisis, las cuidadoras la acostaron boca abajo, la inmovilizaron de brazos y piernas y una de las cuidadoras se puso sobre Lisette. Después de 15 minutos de forcejeo, la cuidadora vio que la niña sangraba y esto le provocó la muerte. Acabamos de apreciar un impactante documental en donde nos deja un nuevo desafío para Chile como país, que es superar y mejorar esta institución, en donde los niños día a día crecen. Y como tantas veces se ha dicho, los niños son el futuro, y ese futuro debemos construirlo.